cédula más antigua que recuerdas, Lore? La que yo recuerdo es la de mi papá, que era como blanca, como en blanco y en negro. Esa es la que yo como que ahí medio me acuerdo, porque la verdad a mí me tocó otra cédula, la digital, la verdad. La que yo más recuerdo resulta que también es esta que tengo aquí en mis manos. Esta es la que más recuerdo porque me acuerdo que cuando estaba pequeña me gustaba esculcarle los cajones a mis abuelitos y les encontré esta cédula antigua. Ya existía la otra, que es como una marrón, creo que le llaman, pero pues la que más recuerdo tengo así más antigua es esta, sí, era que yo le llamaba como la plastificada. Esa es la que yo también le vi a mi papá. No es que fuera así de grande, de una vez especifiquemos, porque Sí. no pensará que era así de grande. No, esto no es el tamaño real, es tamaño pues precisamente para grabaciones y para que ustedes la conozcan. Así era, incluso se veía como solamente en qué fecha había nacido, nombres, apellido. Decía señales, ninguna, no sé qué significa, el número de cédula, el número de la cédula, la altura y hasta el color de la piel. Imagínese. O sea, era trigueña, la señora Correa de Rojas Pinilla. Carola. Interesante. Interesante. Bienvenidos a un episodio especial de Regispot. Yo soy Mario Larte. Yo soy Lorena Álvarez. Y hoy hablaremos de los 70 años de la expedición de la primera cédula de ciudadanía en Colombia. Ya 70 años. Ya 70 años, Lore. Y es que precisamente desde 1952 la Registraduría Nacional del Estado Civil ha expedido 4 tipos de formatos de cédula de ciudadanía. La primera fue la blanca laminada, que fue desde 1952 a 1993. O sea, esta, Lore. O sea, esa. O sea que no es la plastificada como le llamamos, blanca laminada. Laminada. Váyanse instruyendo con Lore. Bueno, ya después de esa blanca laminada llegó la café plastificada, que sería esta que ustedes ven acá. Esa también es la que recuerdo. Aunque mira que yo casi no tenía. recuerdo esa, y yo ya había nacido, pero apenas tenía, pues, no. Esa se la recuerdo a mi mamá. Mi No. mamá sí tiene una de esas Ah, no, guardadas. sabe que su mamá es más joven que mi papá, porque yo a mi papá sí le vi esa blanca. Yo sí creo, Bueno. pues oscilan entre los. Yo creo que pues mami tiene unos 53 años. Bueno, pues esta café plastificada, Mari, estuvo desde 1993 al 2010. Ah, claro. Ya después llega la amarilla con hologramas, que se empezó a expedir desde el 1 de enero del 2000 hasta hoy en día, la que a mí me tocó, la que tú tienes y la que más Todos adelante los colombianos tenemos. nuestro invitado también tiene, me imagino. Y pues ahora ya estamos en la cédula digital, cuya expedición inició en diciembre del 2020. Pero entonces muchos se estarán preguntando, pero ¿cómo así? Porque si la café plastificada fue hasta 2010 y desde el 2000 también llega la amarilla con hologramas, entonces ahí qué pasó. Pero ahorita más adelante les estaremos contando ahí cómo es el proceso. ¿Por qué fue todo esto? Y bueno, todas esas preguntas que a ustedes les surgen, Lore. Y es que como les hemos contado a lo largo de este podcast de Regispot y de todos los episodios sobre la entidad, y es que la entidad está trabajando fuertemente con la masificación de la cédula digital, es decir, un documento de identidad con tecnología de punta y los más altos estándares de seguridad, que eso es lo que nos hace la diferencia y lo que nos hace pensar, estamos en la nueva era de la identificación. Y ya que mencionas absolutamente todas estas fechas, hemos evolucionado, y eso es lo más lindo de hoy, estar celebrando 70 años de la primera expedición de la cédula en Colombia. Bueno, y para que sepan cuáles son los otros beneficios de la cédula digital, que pues como que la mencionaste, los invitamos a que vean los episodios, los anteriores, sobre la cédula digital. Ahí se van a enterar sobre más beneficios. Pero bueno, Mari, ¿cómo es que llegamos hasta la cédula digital? Pues esto nos va a contar un funcionario de la registraduría, además es nuestro compañero de prensa. También amiguito. Ya nos hemos hecho amigos aquí todos, porque aquí traemos amigos. Exactamente, y él más que nadie, yo creo que más que cualquier funcionario de la registraduría, conoce la historia de la cédula de ciudadanía. Por ahí les digo así como un dato curioso, le dicen que es el álgebra de valor. Oiga, sí, De todo el conocimiento que aguarda, de verdad. Es muy chistoso porque alguien como, no, necesito saber esto, Ricardo.
Ricardo, sálveme. Sí, cuando yo recién llegué a la registraduría, y esto como una anécdota para contarles a todos, y es que claro, era mi primera vez primero en una entidad pública y segundo en temas como registraduría, temas electorales, y uno de verdad se siente como, venga, me he leído toda la página, he leído el CICE y todo eso, que es el sistema integrado. Pero bueno, Mariel, ¿por qué conoce tanto Y sobre entonces, la cédula? yo sé, yo le preguntaba a Richie todo, hola Richie, vengo, ¿usted sabe esto? Y ahora en este Regispot, Richie, ¿tú sabes de la cédula? Bueno, primero que todo, pues darles las gracias por la invitación. Y pues la historia de la cédula pues es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque pues hoy en día somos un ejemplo mundial. Porque de pronto uno en otros países, cuando viaja, a ellos les parece imposible que todos que tengamos un número y que tengamos todas las huellas en una base de datos. Sí. Eso le parece increíble a cualquier persona. O sea, que todo un país, que todo el que conforman, los colombianos que conforman este país, estemos identificados a través de un número. Pero esto ¿desde cuándo empieza? ¿O desde cuándo se remonta? Entonces, pues, me vine bien dateado, me vine con... Eso vemos, con todos los juguetes. Quiero que enfoque todo lo que nos trajo Ricardo Oiga, sí. para contarnos sobre la cédula. ¿Qué es todo eso, Ahí Richie? Porque yo sé que, bueno, Pero bueno, estamos... Richie, una pregunta. Dime. Si hace 70 años se expidió la primera cédula, o sea que antes, ¿cómo se Antes que identificaban había. los ciudadanos exactamente? Ok, bueno, entonces, de lo que más o menos la historia nos cuenta, tenemos que irnos a 1853, en el gobierno del general José María Obando, quien es aprobada la constitución de ese año, y ahí es donde se crea el primer modelo de documento de identificación en Colombia. Pero entonces, obviamente, es un documento para cierta clase de personas, que únicamente era para votar, que eran personas de cierta clase social, con cierto Poder adquisitivo. poder adquisitivo, O sea, Richie, que supiera leer Y leer y escribir, porque eso era fundamental en ese tiempo. O sea, Richie, eso se le podría llamar como ese que yo tengo en mi memoria, documento electoral. ¿En ese tiempo? En ese tiempo llamaba? se le llamaba el título elector. Ah. O sea, ahí es donde se identifican a los colombianos entre conservadores y liberales, o Pero- eso fue después, fue antes. No, pero como les decía, era para cierta clase de personas. Ok. O sea, no estamos hablando de la cantidad de colombianos en general de ese entonces. Únicamente para cierto grupo de personas eran los indicados y que cumplían esos requisitos para poder elegir en ese momento. Y en ese momento las mujeres no podíamos elegir. Exactamente, porque estaban totalmente Voces vetadas. poderosas que vamos a tener en ese tiempo. En ese podcast mencionamos que incluso para ese Es tiempo ni que podíamos, no podíamos ni votar, o sea, éramos... ni no, sentirnos, ni estar no éramos identificadas. ciudadanas, entonces, pues, Lore, no podíamos estar ni identificadas. imagínense. No se tomaban en cuenta en ese tiempo, pues obviamente el machismo primaba en ese entonces. Volviendo al tema de ese documento elector, tenía la afiliación política, que ese entonces era básicamente conservador o liberal, que eran los dos partidos de ese entonces fuertes. Habrían algunos partidos pequeños, pero obviamente la marcación principal era conservador o liberal. Ok. Yo recuerdo todas esas historias. De Ah, mira, ¿Usted por qué me las hicieron- recuerda? me hicieron- ¿Cómo así? me hicieron ¿Cuántos años acordar. tiene Marcos? Me hicieron acordar de una película que es... de- Hay una película muy buena que quiero recomendarles que se llama Cóndores no entierran todos los días, no sé si la has visto. Uy, Esa la película- recomendación de la... Esa película habla casualmente del tiempo violento que vivió Colombia a raíz de pertenecer a estos dos partidos. ¿Cómo es que se políticos. llama la película? Cóndores no entierran todos los días. Cóndores no entierran todos los días. Cóndores no entierran todos los Y habla, esa violencia se vio más que todo en los campos, en los pueblos. Las ciudades un poco, pero más en estas regiones apartadas, era donde eran más marcadas estas situaciones, Sí. en donde la gente tenía que salir como del desplazamiento, salir corriendo porque pertenecía a cierto partido de ese entonces. Bueno, entonces, pero vayamos un poquito más para adelante. Más para adelante, o sea, ya pasamos por la cédula que es... O sea, La hay un cédula pequeño electoral. contexto de cómo Resulta era. que esa cédula electoral era un papel. Muéstralo ahí a la algo así. cámara. Esta cédula fue diseñada por ese entonces
por la tribunal, corte, no sé, electoral de ese entonces, ¿sí? Pero estaba la foto, tenía señales, estatura, hasta, mire, que frente, ¿Cuánto color le medía de la ojos, frente? color, ¿Cómo así? color de cabello, No. color de ojos y obviamente su afiliación Pero, política. no. Entonces, Pero lo más esto importante era hacía, esa afiliación política. esto era cargar Y la así. lápida, porque pues obviamente ahí decía pertenezco al partido conservador o pertenezco al partido liberal y ya automáticamente usted ya estaba, el momento que fuera a Ya era votar, señalado. ya estaba señalado diciendo, este pertenece a este partido, este. Entonces, en ese tiempo, estoy hablando de antes de 1949, Sí. donde se empezó a crecer este tema de violencia, lo que estábamos hablando. Resulta que el estallido, ya, porque esta cosa ya se creció y ya en las calles hasta se mataban por pertenecer, resulta que vino el Bogotazo el 9 de abril de 1948. El Bogotazo, para que ¿Sí? lo recordemos. Pues cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. El gobierno se plantea que hay un problema social, ¿cierto? Entonces, ¿qué era para detener o tener tranquila a la gente, que era lo que, pues, por lo que la gente peleaba? Porque decían que habían elecciones fraudulentas, porque el gobierno de turno mandaba todos los puestos políticos, entonces rechazaban al contrario. Entonces, una de las consecuencias del 9 de abril fue la creación de una organización que fuera ajena a los partidos, que fuera transparente. En ese caso, en 1948, prácticamente el 16 de diciembre, es cuando se crea la Registraduría Nacional del Estado Civil Oh, y la Corte Electoral. claro. O sea, a partir de esa situación, Exactamente. dato muy Ahí, importante. O sea, pero se crea la Registraduría Nacional del Estado Civil y se empieza a identificar a los colombianos, o cuántos años pasa después de entonces se crea la organización electoral Ajá. y empieza a reunirse a ver cómo vamos a tratar de hacer unas elecciones transparentes, pero también tenemos que mirar cómo vamos a identificar a toda la población. ¿Se acuerda que había unas características que había? Entonces, Claro. esta vez era tratar de tener toda la población para que, Identificada. para que pudiera participar en estas elecciones. Entonces, el gobierno de ese momento lo que hace es contratar una misión canadiense. Esta misión canadiense. Bueno, Esta misión canadiense lo que quería era aconsejarle al gobierno qué clase de identificación necesitaba en pero ese hagamos entonces el acá un país. alto, hagamos acá un alto, porque es que Richie no entendemos lo de la misión canadiense. María entiende que No, primero ¿Qué que tiene todo que ver? saber qué tiene que ver la misión canadiense en toda esta historia y pues por qué llegan a apoyarnos, a ayudarnos, con qué intereses. Por lo que le decía, como no había confianza en el gobierno, ¿cierto? Entonces se crea la organización electoral. Sí. Esta organización electoral, lo más conveniente era traer a alguien de afuera, Ok. ¿cierto? Para que empezara a identificar a los colombianos y tratar de darle confianza a las personas de ese entonces, ¿sí? A veces le creen más a la gente de afuera. Exacto. lastimosamente. Simplemente que era venir a que a estas personas, esta misión extranjera, recomendara qué clase de identificación podía servirnos, Ok. ¿cierto? Y desde eso siempre han venido misiones, observadores internacionales, y yo creo que eso garantiza cualquier proceso. Entonces, Hace la me parece diferencia. muy importante. Sí, porque son veedores de que las cosas se den mucho mejor y que también Y con desde la transparencia. barrera se pueda ver e identificar qué es lo mejor para esa comunidad específica. Sí, Exacto. y por eso pues yo acá hago un paréntesis, y es que por eso siempre en la registraduría hemos sido como muy enfáticos en mencionar todos los observadores electorales que nos acompañan en cada elección. Sí. Prosigamos. Una de los consejos de esta misión técnica extranjera era traer el sistema Henry canadiense, casualmente. La técnica Henry canadiense era el estudio de las huellas dactilares, Wow, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿para qué? Pues para identificar a cada persona individualmente, sabiendo que por las huellas, pues obviamente es la clasificación individual y pues que puede pasar muchísimos años para encontrarse una persona con las mismas huellas. Sí, muestra ¿Cierto? a ver ese Entonces, documento. mira, esto se llama una tarjeta decadactilar, que es como uno de los hijos de esas recomendaciones
de la misión canadiense. Pero por ahí nos contaron que un familiar suyo perteneció a esa misión canadiense. Cuéntenos Entonces, eso. ¿Cómo así? Para allá iba. Resulta que el tío abuelo Ernesto San Pedro perteneció al segundo curso de dactiloscopia que esta misión canadiense dictó acá en Bogotá. Entonces, acá tengo una foto casualmente, si alcanzan a ver. Uy, estas fotos Entonces, son las imagínate. fotos. Entonces, imagínate, él era el que estaba, yo te voy a decir, míralo, acá. Igual ahí vamos a poner la foto mucho más en grande para Acá. que la vean. Este era el grupo de dactiloscopistas. Wow, Él perteneció al muchísima segundo gente. grupo dactiloscopista, eran conformados casi por 30, 40 personas. ¿Y qué hacía ese grupo? Richie. Ellos fueron capacitados por esta misión canadiense para aprender a estudiar las huellas, porque las huellas obviamente tienen líneas diferentes que tienen denominados nombres. Y algo muy microscópico también, ¿no? Entonces les traje una sorpresa. Porque Yo cree les dije que lo que venía bien leí. gateado. Esta es la cartilla del tío abuelo Oiga, Richie, ¿dónde se metió a sacar todo eso? de 1952. El Entonces, tío abuelo que, don Ernesto, ¿cierto? sí, Tiene marcada su carpeta y él todo. actualmente tiene 90 años. Yo les Todavía digo está una vivo. cosa. Está enfermito, pero Está todavía vivo. Y les digo una cosa, yo tuve el placer de entrevistarlo, de estar en su casa, él nos recibió, nos contó toda su experiencia, aparte que tiene una memoria, mejor dicho, prodigio, se acuerda absolutamente todo y nos contó todos estos detalles, incluso si algo les compartimos un poquito de esa entrevista, pero bueno, Richie, cuéntanos de qué se trata ese Bueno, libro. entonces, pues es la cartilla en donde le enseñaban a estos estudiantes de dactiloscopia las diferentes clases de huellas, vértices, arcos, en fin, eso tiene una cantidad de nombres que esto es una ciencia realmente. Entonces, O sea, no es tan fácil, o sea, No. una huella jamás se va a parecer a la No. otra porque es que tiene Exacto. muchas no, porque diferencias, tiene eso es como varias el ADN. características, tiene muchas características y el resultado de todas estas líneas es una fórmula. Entonces la fórmula Henrys. De ahí es que viene la fórmula Henry. Exacto, Fórmula pero Henry. entonces eso era plasmado en una tarjeta decadactilar. Y como ven, por ejemplo, esta es una tarjeta de la época en donde se plasmaban las huellas del ciudadano y acá se hacía la fórmula de acuerdo a estas huellas. Pero eso es demasiado top. O sea, Pero Eso es una imagínate, ciencia. pero imagínate la visión que se estaba haciendo en ese entonces. Se estaba ya conformando un archivo de no, y que en huellas ese tiempo, para la época. y que en ¿sí ese ves? tiempo eso era como lo último en guarachas, en tecnología, porque imagínense. Claro, será como la Exacto. forma de digitalizar lo que estamos haciendo ahorita, que todos los ciudadanos Sí, van a una claro. registraduría, Más digitalizan, Sí, que era algo manual. digitalizan Es sus algo huellas. manual. ¿Y qué era lo que tenían en ese entonces las bases de datos? Los archivos. Entonces, estas tarjetas se empezaron a ampliar. Imagínate empezar a sacar la reseña a todos los colombianos y empezó eso a formar un archivo gigante. Yo alcancé a conocer el archivo, pero cuando estaba pequeño que mi papá me traía a la registraduría, quien también trabajó en la registraduría, fue registrador, pero los tres... O sea, que Richie Cualquiera es como una especie de dirá, reliquia de la no, registraduría. cualquiera dirá, no, dicen, el linaje San Pedro siempre estará en la registraduría. Ay, mejor dicho, pero Son el tres, linaje no somos, sé. somos no tres tiene las generaciones reglas. distintas en diferentes épocas de la registraduría. Algo particular del tío abuelo fue que él ya se enroló, o sea, después de su curso de dactiloscopia, él se enroló con la registraduría. Resulta que él, todos sabemos que por eso es que estamos cumpliendo 70, o bueno, la cédula está cumpliendo 70 años. ¿Por qué? Porque Laureano Gómez fue el primero, o tiene el número 1 en su cédula de ciudadanía. O sea, él es el ciudadano uno, se podría Él es el decir. ciudadano 1, exactamente. Que hemos Que sacado fue- noticia y todo Exacto, sobre que ese tema. fue expedida el 24 de noviembre del 52, ¿cierto? Pero resulta que el tío abuelo es el ciudadano 0. Ja, o sea, hay uno. ¿Sabes Desde por qué el uno. ciudadano 0? Porque con él se hizo el experimento de la tarjeta decadactilar, pero con el injerto de la foto. Ya le habían puesto ahí para poder ¿Sí identificar ves? a las Sí, personas con como- Empezaron a hacer las Exacto. pruebas, empezaron a hacer proyectos y él fue el conejillo de Indias, digámoslo así, para empezar a sacar esta tarjeta y colocarle el injerto de la foto a esta tarjeta decadactilar. Pero hasta ahí no hemos sacado cédula, o esa fue, con esa información ya se sacó o sea, lo que ya fue la primera cédula. No, este era el proyecto. Ese es el proyecto. Esta
es la finalización de este proyecto. Este es el resultado de este proyecto. Si ves que está la foto. Esa es la finalización. Este es por, el eso conejillo de por eso hablamos que él es el ciudadano cero. Que fue algo curioso para nosotros como periodistas, Claro. que estaba el ciudadano cero, pero fue porque obviamente se estaba haciendo un proyecto y se necesitaba mirar cómo podía salir. Y pues de ese proyecto es cuando sale la primera cédula blanca laminada, ¿cierto? Entonces, Oficialmente, don Laureano fue Entonces la fue el persona que primero. portó la primera cédula. cédula de ciudadano. obviamente pues en su gobierno pues fue el primero, Sí. el que sacó su cédula. Posteriormente, si hablamos de gobierno, fue cuando llega Gustavo Rojas Pinilla, Ok. y pues él le dio el aval a las mujeres. Entonces fue cuando Entonces, un aplauso para él. Para él. Gracias. Cuando Pero él- es increíble, o sea, a mí Hasta me parece esa muy época. muy loco eso que una mujer no fuera considerada como ciudadana porque no podía votar, no estaba identificada, entonces... No se tuviera en cuenta. ¿Cómo así? Bueno, y El- entonces, el- ahí cómo va la historia. Esta historia está buenísima. Bueno, en el 55 se firma el acto legislativo para que las mujeres pudieran votar, ¿cierto? Pero entonces, para que pudieran votar, tenían que tener primero su documento de identificación. Claro. Es por ello que la señora Salud Carola por eso. Correa de Rojas, esposa del entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla, se convierte en la primera mujer del país en recibir su primera cédula Esto ciudadana hay blanca que, laminada. mejor dicho, pero recalcarlo, Recalcarlo. por favor, muéstralo bien a esa cámara. Fue la Primera mujer en ser cedulada. Y es decir, para que que pueda ejercer sus derechos, además electorales. Exactamente, porque esta cédula fue expedida el 25 de mayo de 1956, ¿cierto? Y en 1957, el domingo 1 de diciembre, se realiza el primer plebiscito en Colombia y queda vía libre al Frente Nacional. Entonces las mujeres por primera vez lo hacen masivamente. O sea, después de ella, ahí, o sea, ella fue la primera, pero ahí ya O sea, había esta fue la cedulado. primera cédula. Ajá. Pero a partir del 1 de diciembre, las personas, o las mujeres que ya tenían cédula, podían participar en esa elección del plebiscito. O sea, esa fue nuestra primera participación Muy política, ese plebiscito en esa fecha específicamente, Richie. Así que, no, un aplauso Lore, para esa situación, que desde ahí nos dieron vía para poder participar, para ser mujeres que podíamos participar en la política y ser mujeres Pero que la también importancia de conocer la historia. que íbamos a estar activas, sí. Entonces, seguimos hablando de la blanca laminada. Esa Ay, blanca a ver. ¿Y laminada, ahora qué es eso? Ay, este es no. los rollos, estos rollitos era donde Yo ya estoy como tenían, asustada, ¿dónde sacó tanta? Asalté, Va a no. tocar como poner, o sea, nosotros, cerrar mira, la casa nosotros tenemos después de una fuente muy especial y es la biblioteca, la Registraduría Nacional del Estado Ay, Civil. es un tesoro porque esa biblioteca, además de que es una biblioteca, funciona como museo, pues ustedes quieren visitar. Tesoro La Nacional. Y si biblioteca los está- ciudadanos quieren visitar ese museo, lo pueden hacer, A tienen ver, que sacar tenemos cita, museo y tienen que tenemos agendar biblioteca. cita. Perdón, Entonces, el museo. el museo está ahí en sede central, Ajá. a la vista pues, de cualquier persona que quiera visitarnos. Y tienen que agendar cita o... Pues ahí sí ya toca hablar directamente en la parte administrativa, pues para mirar cómo Sí, se piden Pero permiso. las personas que nos ven, los colombianos en general, por ejemplo, toda esta información que yo sé, es porque la saco de la biblioteca. Entonces, en la biblioteca se pueden ingresar a www.registraduría.gov.co, busca biblioteca y ahí en la biblioteca está don William Muñoz, quien nos va a atender Yo especialmente. ya sé por En qué esa- Richie es que se queda hasta las 8 de la noche. O sea, él sale a las 5 y se va después a la biblioteca. Claro, con razón que yo Antes- apenas llegué a la registraduría, mejor dicho, siempre, ¿dónde está Richie? Y lo encontrábamos en la biblioteca. Ya Y él sabe. siempre nos decía, no, pero si ustedes quieren encontrar, él era así súper, digo, ñoño. Ah, Mari, pero vayan a la biblioteca que allá está todo. Yo no les voy a dar la información, vayan y la buscan a la biblioteca. Me acuerdo mucho. Sí, porque tenemos esa materia que era fuentes, entonces tenemos que ir Claro. a la fuente. Directo a la fuente. Del Entonces- periodismo antiguo. Retomando, resulta que en estos rollitos estaban guardadas cada cédula, ¿cierto? Ah. Pero estas cédulas tenían un número y a partir de este momento pues ya arrancaba la cedulación para mujeres. No me acuerdo exactamente hasta qué cupo iba. Igualmente esos mismos cupos iban para algunas regiones del país. Por eso es que a veces
antiguamente uno se identificaba, ¿cuál es su número de cédula? No, mi número de cédula es 2 millones, no sé qué. Ese pertenece a tal departamento, a tal región del país, porque ya uno lo ubicaba por el cupo numérico. Ok. ¿Ok? En ese entonces. En ese entonces. Igualmente también, ese es un número femenino, porque le tocó el 52 millones, no sé qué, bla, bla. Entonces uno más o menos por los cupos numéricos identificaba la región y obviamente el género masculino femenino. Ajá, y ahora qué ¿Cierto? más por ahí, ¿qué va a sacar de Entonces, ese? Yo yo estoy les acá, iba- pero atenta. Pues haciéndole honor al tío abuelo como dactiloscopista, imagínense ustedes todo este tiempo del 52 hasta el 93, 52 al 93. al 93, donde se cambia el formato de cédula, ¿cierto? En ese tiempo, los dactiloscopistas tenían esta lupa especial para poder identificar a las personas de acuerdo a su línea, ¿cierto? ¿Se acuerda que estaba formulado? Igualmente tenían, como se hablaba en ese tiempo, de doble cedulación. Entonces sacaban su tarjeta de cada dactilar de esos archivos gigantes que habían Sí. y empezaban a verificar que realmente esa sea su huella con otra reseña que tenían para comparar. O sea, imagínense lo dispendioso y lo impresionante que era como ese proceso. Tenían que ser muy estudiados, o sea, No, saber por eso. la fórmula, saber la clase de huella. Claro. O sea, yo estoy ya sin palabras. Claro, no No es sé. que poder conocer todo eso y tener la capacidad de cada que llegaba un ciudadano ponerse a revisar si esa era la forma, o sea, ahí podemos ver cómo hemos evolucionado. De eso se trata, la evolución La que hemos evolución. tenido a lo largo de todo este Que es tiempo. demasiado importante. Claro. Por eso es que seguimos recalcando lo de la cédula digital. O sea, obviamente en ese entonces no hay la tecnología que tenemos ahora. Entonces, pues tocaba de esta manera que me parece también demasiado compleja y como dice mi compañera Mari, o sea, hay que saber mucho, estudiar mucho, estar muy atentos a cada detalle, porque es que eso es de mucho No, detalle. son procesos técnicos Son que eran, procesos que- que eran realmente, o sea, que tenían una No había una como margen de dirección. error. No. No podía haber No margen tenía- de error. no podría haber un margen de error, porque obviamente pues Expertos en las curvas. expertos en las Sí. Claro, en líneas de las huellas. líneas, ¿no? Y todo, o sea, Obviamente esto sigue evolucionando, entonces sigamos Yo a creo que través. ya llegamos a esta. Entonces es cuando en 1993 llegamos y se cambia el formato de la cédula por la café plastificada. Ah, bueno, Ricardo, ¿usted sí le tocó esa cédula? Claro, esta fue mi primera cédula. porque claro. ¿de qué año ¿De eres? qué? No, Cuéntanos eso el no se secreto, puede- la verdad. no, eso es secreto y eso Pero es sí reserva le del tocó. sumario. A Ah, María Pero- sí no nos tocó la café plastificada. no, si en el 1993 nació mi hermana, yo tenía apenas un año de nacida, me faltaban, Por ahí más o menos. me faltaban 17 añitos para empezar a ser cedulada. ¿Cuál es la característica de esta? Que el plástico es más fuerte, Ujú. es plastificado, de pronto es como el fuerte de esta y se empieza a sistematizar estas tarjetas de dactilares, ¿cierto? De Pero dactilares. resulta que esta salió en 1993, Sí. igual iba a la par con la blanca laminada. Claro. Pero en 1997 resulta Esas. que la registraduría quería ingresar al proyecto de modernización tecnológica, Ok. que era el tema de digitalización de huellas. Ujú. Entonces, Ahí empezó todo el proceso de digitalización. Es- Lo que, Pero ven- entonces, yo tengo una pregunta. lo que Hasta venía para el futuro. 1997, cualquiera de estas tres cédulas era dos, Dos. porque era la blanca laminada y esta café. la café. Eran aceptadas. Estaban aceptadas. Y siguió. O sea, en el 97 simplemente se abrió el proyecto. Ah, Pero ese proyecto, el resultado de este proyecto de la sistematización de huellas Ujú. es que da la amarilla con hologramas. Que O sea, es la a que partir ya- del 2000 arranca la expedición de la cédula amarilla con hologramas, que es la que tenemos hasta hoy en día. que es la que tenemos hoy en día. O bueno, desde el 2000 empezó a expedirse. Ujú. Obligatoriamente en el 2010 se vuelve el único documento vigente. O sea, desaparece la blanca laminada y la café. Es decir, en el 2010
ya los ciudadanos tenían que mostrar, era la amarilla, La de amarilla con hologramas, hologramas. y no se les iba a aceptar ni la café ni la blanca. Exactamente. Y ahí puedo dar yo testimonio porque en el 2010 fue donde expedí mi cédula de ciudadanía amarilla con hologramas y recuerdo mucho que fue como, no, es que ya no tienes que sacar la marrón porque pues ya esa no va a ser vigente, la vigente ahora, y me acuerdo de toda la publicidad que hizo la registraduría y que era muy bonita además porque tenía sus colores y los hologramas y que usted la movía y tenía su Como, elegancia. sería como brillosita, como bonita. Es muy bonita también, pero eso es lo que hace hoy pensar en cómo de verdad hemos evolucionado, Richie, y toda esta historia nos hace pensar en absolutamente todos esos detalles que se han tenido que tener en cuenta para llegar hasta donde hemos llegado el día de hoy. Y además que, digamos que en la historia no se han cambiado las cédulas por cambiarse. No. Se han cambiado es porque el Por momento evolucionar. lo requiere. Porque hay un propósito. Porque hay un propósito, porque, o sea, porque de la café pasamos a la amarilla, porque ya había otro tipo de tecnología, entonces por eso ya se cambió la cédula, no se cambia porque sí, porque el registrador quiere, no. Se cambia porque hay un propósito y ese propósito es para estar a la vanguardia de los procesos que ameriten en ese momento. Y para más seguridad, que es lo más importante y lo que buscamos todos los colombianos. Ese es el factor principal, digamos, de los cambios de los formatos de la cédula, buscar la seguridad, porque obviamente estamos en un país que es bastante Que complicado. históricamente. Entonces, obviamente, la falsedad del documento, la suplantación. Entonces, Tantas a esto es lo que cosas. queremos llegar, a que sea un documento totalmente seguro y confiable para los ciudadanos. Y que nuestros datos estén seguros, que es lo que siempre buscamos como ciudadanos, porque díganme aquí en el Regispot y a todos los que nos escuchan, ¿a quién no le ha pasado que le han robado su cédula y que de alguna u otra forma han sido víctimas de cualquier De alguna cosa? suplantación, Ya. de algo por allá al fondo. Lo llaman de cualquier cosa y cualquier entidad y de repente aparece que usted está ahí. ¿Cómo así? A mí me pasó. Yo tenía una deuda hace muchos años en la que nunca participé y no sé cómo apareció mi cédula ahí. Y yo creo que eso es lo que se evita ahora con la física, que la gente dice, pero ¿cómo así? ¿Para qué tenemos una física y una digital? O sea, y una en el celular. Bueno, porque la brecha digital ahí es como muy amplia, Richie. ¿Qué característica principal tiene? Bueno, la café, hablamos Sí. muy poco de ella, pues porque la duración de Fue muy eso poco fue muy tiempo. poco. Sí. Pero entonces estuvo bajo un sistema que se llamaba Prometeo, que era lo que le decía que era el archivo sistematizado. La amarilla ya es un poco más civilizada, más digital. ¿Qué es lo que pasa? Que esta amarilla, lo que pasa es que tiene o está dentro de la base de datos llamada AFIS, que es la autenticación de huellas de identificación del sistema, ¿cierto? Que consiste en hardware y un software especializados en verificar la autenticación de cada persona. Esta era la biometría dactilar. O sea, Richie, ella hacía el papel de lo que hacía tu tío abuelo en ese entonces. Exacto, pero de una manera digital. Digital, así ya. Entonces íbamos imagínate evolucionando. la evolución también de estos dactiloscopistas, ya Ajá. no se acaban el ojo tanto con estas lupas, Claro. sino que ya era a Imagínese. través del sistema, entonces ya pueden confrontar estas huellas y el mismo sistema le daba la razón si esa persona tenía esas minucias o no. Es lo que vemos, por ejemplo, este programa de Estados Unidos, CSI. Sí. Ellos siempre verifican que el delincuente, la base que miran es la AFIS. Claro, porque ya está codificado, por decirlo de esta Pero forma. la ese huella. AFIS ellos lo tienen únicamente para la población carcelaria. Ah, ¿Sí ves? ajá. Entonces ellos se asombran de que pues ellos tienen segmentado un grupo, pero no todo un país, como lo tenemos nosotros. Somos tendencia en eso. Somos un ejemplo mundial. Y la ejemplo verdad. mundial. Ejemplo mundial. No. Es muy chévere como conocer y ver todas las transformaciones que hemos tenido. Me encanta que Richie nos haya acompañado en este programa, que nos haya contado cómo fue esa transformación de la cédula y notar la importancia en este momento de la cédula digital, como ustedes lo decían, más que por cualquier cosa, es por la seguridad que ahora nos trae este nuevo documento. Richie, es verdad así que cuando uno quiere sacarle de pronto fotocopia a la cédula nueva, ¿cierto? A la que tenemos acá, la física y la digital, a esa física cuando se le saca fotocopia sale como si fuese totalmente negra, o sea, como si no se le dieran los datos. La foto aparece totalmente negra. Eso Eso sí. Empezando por ahí, eso es Empezando súper por ahí. importante. Igual el formato en celular
obviamente pues es la entrada a la carpeta virtual. Sí. Igual dice compartir, entonces de pronto si alguien la necesita, pues simplemente le mandará como una copia digital a la entidad que lo requiera. Que eso hablamos en el podcast, en uno de los podcasts pasados, que ya nuestra cédula digital es la llave a la carpeta digital que tanto el registrador ha mencionado. Exacto. Y que es el futuro. Qué emoción, me encanta hablar del futuro porque es que se vienen muchas cosas y haber visto cómo ha evolucionado la cédula, pues hace No, y que es pensar súper importante que la cédula está a la vanguardia del siglo XXI, Y que es tecnológico. Y que esa cédula abarca, ya son dos biometrías, la dactilar y la facial. Exactamente. ya añadió otro tema de seguridad con Claro, el ya tiene otro plus de seguridad. No, y para tener en es muy cuenta. chistoso, o bueno, es muy chévere ver como antes cuando yo saqué mi cédula, uno tenía que, o sea, le ponían la huellita y un poco de huellas ahí en el papel, ahora Y usted limpiarse va con el papel. y limpiarse con el papel y quedar con la huella ahí negra. No, ya. Ahora no, ahora 5 minutos, le No. hacen a uno la comparación de biometría facial con la dactilar y sale. Y sale. uno queda Con las tabletas. registrado. Es que hacen a través de la biometría facial. Sí, y además podemos viajar ya lo hemos mencionado, pero es que vale la pena recordarlo porque es que qué tal uno solamente con su cédula tener la oportunidad de viajar a 10 países y todo porque contamos con esos estándares de seguridad, la biometría facial, la biometría dactilar y bueno, todos los datos de seguridad y la tecnología que se encuentra en este documento. Bueno, entonces esta fue la historia de los 70 años de la cédula. Venga, Richo, usted no nos trajo Natalia Buñuelo. No, yo les traje fue todo. Ya entramos en modo Navidad en Regispot, miren, las lucecitas y Que se todo. note que ya estamos en Navidad. Pero bueno, nos quedó viendo la natilla de los buñuelos, pero se lo perdonamos porque nos contó una historia muy importante de la identificación colombiana. Y ya hoy estamos de celebración aquí en Regispot y pueden escuchar todos los capítulos a través de Spotify, a través de Instagram, a través de YouTube. Y gracias Richie por habernos acompañado y darnos un recorrido por la No, historia a ustedes desde, por hace, la- 70, a desde ustedes- hace 70 años. A ustedes por la invitación y pues obviamente decirle a toda la audiencia pues que sigan este programa que es para ustedes y para el conocimiento de todas las personas de esa parte de la registraduría que de pronto no desconocen. Claro que sí, y recuerden, somos la registraduría del siglo XXI. Garantes de la identificación.